Bienvenidos, comunidad hambrienta de cine, un gusto saludarles. Hoy seguiremos hablando de música en la gran pantalla, explorando esta vez, en lugar de canción original, un aspecto todavía más esencial en la producción sonora, que es la partitura en una película. A modo de referencia, la partitura o score, como también se le conoce en la industria fílmica, comprende la música orquestal, instrumental o coral, compuesta originalmente para una película que, hilándose de forma sincronizada y predeterminada a una o varias escenas de la cinta, contribuye al impacto emocional y desarrollo dramático en la sucesión de los acontecimientos, así como al matiz de sentimientos que exacerban o experimentan los personajes. La partitura, en fin, es la también llamada música incidental o cinematográfica y supone parte del recurso no verbal que eleva la calidad narrativa de una cinta, otorgándole identidad y personalidad al producto fílmico que nos presenta el director. Lo que dice una película a través de su guión importa, pero resulta todavía más clave lo que devoramos mediante la activación de otros sentidos y que el subconsciente registra y guarda como una extensión del viaje o experiencia que significó lo que viste. Es así como con los años probablemente olvides detalles de la trama, pero si llegases a escuchar, aunque sea pasivamente, una pequeña fracción de la música de una película que alguna vez consumiste, probablemente puedas determinar de cuál se trata y revivir el sentimiento que te generó entonces. De esta manera, podemos aseverar que la partitura vive en ese universo multisensorial que nos brinda el cine, siendo otro ente fascinante del séptimo arte que nos aporta información del tono de los hechos y las circunstancias de sus personajes, acompañando estratégicamente la evolución de la historia y con algo de suerte haciéndola memorable y vibrante. Scores que han trascendido la historia del cine, como El éxtasis de oro del maestro Ennio Morricone en El bueno, el feo y el malo del 66, The Raiders March del sensacional John Williams en Indiana Jones del 81 o He's a Pirate del icónico Hans Zimmer en Piratas del Caribe de 2003, nos hablan del variopinto abanico de posibilidades que puede contemplar un mainstream, inclusive explorando música más allá de lo clásico instrumental de las anteriormente mencionadas y pudiendo también extenderse a la influencia de otros géneros como el jazz, el rock, blues, pop, la música new age, ambient music y una amplia gama de estilos que se mueven entre lo étnico, experimental, electrónico, tradicional o contemporáneo. En nuestro episodio anterior, dentro del soundtrack, nos paseamos por las canciones originales, a nuestro juicio, más emblemáticas y espectaculares que nos ha brindado la historia reciente del cine. Ahora seguiremos inmersos en el contenido de las bandas sonoras, pero girando la atención hacia la maravillosa música incidental del quinquenio pasado. Para efecto de nuestra serie de videos apertura titulada Lo mejor de las últimas 15 primaveras del cine, fechada entre 2011 y 2025, recurrimos a una selección personal de las que hemos considerado reales joyas en este apartado. A continuación, por Fotograma 50, les traemos el día de hoy el top 50 de las mejores partituras de los últimos 15 años, recordándoles que por esta vía, en todas sus formas, respiramos cine. El día de hoy, partituras. Puesto 50, The Hateful Eight, Los 8 más odiados de 2015. Banda sonora, Ennio Morricone, pieza L'ultima diligenza di Red Rock. Ensalzada por el maestro italiano en un halo de opresión, tensión y misterio, esta banda sonora emula sensacionalmente al western clásico, pero con cierta impresión moderna y disonante en su arreglo que sumerge al espectador en el aislamiento y la paranoia de los personajes, enfatizando en la naturaleza peligrosa y anárquica de su encierro. Puesto 49,
Triangle of Sadness, El Triángulo de la Tristeza de 2022. Banda sonora, Sebastian Pexnik. Pieza, Opening Credits y Before Vivaldi, con una música incidental que crea una atmósfera contrastante entre lujo y caos. El soundtrack de esta cinta acentúa el humor negro y la ironía, poniendo especial cuidado en cada acto que vira a lo largo de su ejecución entre el ridículo de la superficialidad, la voracidad del capitalismo y finalmente la mera supervivencia del más apto, cuando todo el constructo social conocido se desvanece. Puesto 48, The Long Walk, Camina o Muere, de 2025. Banda sonora, Jeremiah Freites. Pieza que se titula como la película The Long Walk, empleando texturas instrumentales de cuerdas y vientos que reflejan la tristeza profunda del viaje y la tragedia inminente de los participantes en la marcha. Este score pone de manifiesto la desesperanza y tensión distópica, creando una atmósfera que resulta inquietante y en la que el sombrío mundo de la novela de Stephen King cobra vida en la pantalla grande. Puesto 47, Black K Klansman, El infiltrado del Ku Klux Klan, de 2018. Banda sonora, Terence Blanchard. Pieza, Blood and Soil. Cumpliendo un papel crucial en la contextualización temporal de los 70, el Main Team conjuga una mezcla de sonido R&B con influencias de Jimi Hendrix, enalteciendo el orgullo negro y la resistencia, para lo cual se emplea la guitarra eléctrica como un grito de pertenencia y una forma de subvertir la narrativa racista, especialmente en contraste con el odio del Ku Klux Klan. Puesto 46, Skyfall, 007 Operación Skyfall, de 2012. Banda sonora, Thomas Newman. Pieza, Back to Work. Infundiendo sofisticación, elegancia y un tono más introspectivo y moderno a la saga, se aleja ligeramente del sonido clásico para conectar con la narrativa personal de la cinta, combinando lo sinfónico y electrónico en un ambiente musical que contrasta la acción y melancolía y que significó a su vez un rebranding al pulso sonoro del mítico agente Bond. Puesto 45, Inside Out, Intensamente, de 2015. Banda sonora, Michael Giacchino. Pieza, Bundle of Joy. Guiándonos en el viaje interior e introspectivo de Riley, la instrumentación está pensada para dar vida a las emociones que en ella habitan. El uso de la tuba para personificar a la tristeza, el piano para la felicidad o melancolía, dan cuerpo a las emociones en su conjunto, aportando la profundidad necesaria y creando momentos inolvidables que narran el desarrollo de su personalidad, conflictos y aprendizajes. Puesto 44, All Quiet on the Western Front, Sin novedad en el frente, de 2022. Banda sonora, Volker Bertelmann. Pieza, Remains, que recrea una atmósfera opresiva y visceral de guerra, utilizando sonidos disonantes y percusiones para mimetizarse con los ruidos del campo de batalla, las explosiones, los disparos, subrayando el terror y el sufrimiento, que ofrece momentos de pausa reflexiva y desesperación
Puesto 43, The Shape of Water, La forma del agua de 2017. Banda sonora Alexander Desplat, pieza The Shape of Water y Elisa Steam. Enriquecedor contraste entre lo fantástico, romántico y melancólico, la instrumentación hecha a mano de leitmotiv para personajes y emociones como en Elisa Steams, con acordeón y silbido, aporta la nostalgia por los musicales clásicos y realza la historia de amor improbable y la conexión mágica entre Elisa y la criatura. Puesto 42, F1, Fórmula 1 de 2025. Banda sonora Hans Zimmer, pieza que se titula como la cinta F1. Amalgama entre la adrenalina y el drama humano del deporte, la música eleva la intensidad, el suspense y la importancia de la acción en la pista, conectando al espectador con la intensidad de las carreras y la psicología de los pilotos a través de mezcla de sonidos tanto electrónicos como orquestales. Puesto 41, The Intouchables, Amigos Intocables de 2011. Banda sonora Ludovico Einaudi, pieza Una Mattina, sirviendo de eje emocional y narrativo el score funciona como un hilo conductor en el lazo de amistad que surge entre sus protagonistas, acompañando en los momentos de alegría, reflexión y nostalgia de la cinta, así como acentuando a su vez la dulzura y humanidad de su historia, especialmente con piezas de piano icónicas como Fly o Una Mattina, esta última que sonará a continuación y que marcan puntos claves en la relación de los personajes. Puesto 40, Women Talking, Ellas Hablan de 2022. Banda sonora Hildur Guðnadóttir, pieza Speak Up. Tanto tensa como emotiva, el main theme es un personaje más dentro de la historia que nos cuenta, reforzando la sensación de aislamiento, vulnerabilidad y la gravedad de la decisión que van tomando sus protagonistas, y envolviendo al espectador en su conflicto y dolor mientras se desarrolla el diálogo crucial sobre su futuro. Puesto 39, Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna de 2023. Banda sonora Robbie Robertson, pieza que se titula como su cinta Killers of the Flower Moon. En la búsqueda de una atmósfera de autenticidad nativa americana, el soundtrack honra la cultura Osage, aumenta la tensión con motivos minimalistas y refleja el drama y la opresión, alternando entre veneración, baile y lamento por la injusticia, sirviendo como un ecosistema musical vibrante y una conclusión poderosa para su legado colaborativo con el director Scorsese. Puesto 38, Sirat, Trance en el desierto de 2025. Banda sonora David Letelier, pieza Ember Decay. La música electrónica no es un mero decorado en Sirat, sino un elemento fundamental para conectar con la esencia de la historia y la duda existencial del personaje principal. Invita al espectador a fundirse con la soledad, el dolor y la búsqueda en el desierto marroquí, utilizando texturas sonoras que se desintegran para acompañar la narrativa sin eclipsarla y logrando al mismo tiempo un efecto casi catártico.
Puesto 37, Soul de 2020. Banda sonora Trent Reznor y Atticus Ross. Pieza Pursuit, Terry's World. Su música se entrelaza con las composiciones de jazz de John Baptiste, que representan la vida terrenal y la pasión de Joey Garner, creando un diálogo musical entre lo espiritual y lo humano, y una exploración inusual al tiempo que divertida y reflexiva con la trascendencia, la vida y la muerte. Puesto 36, Under the Skin, Bajo la piel, de 2013. Banda sonora Mika Levy, pieza Death. Con una alienación musical casi alienígena, la instrumentación de esta película refleja la perspectiva extraterrestre de la protagonista, utilizando sonidos disonantes para generar extrañeza y desorientación, al tiempo que narra la evolución del personaje desde sus prácticas inhumanas hasta su creciente empatía y vulnerabilidad, e intensificando el horror psicológico y el drama emocional sin necesidad de diálogos explícitos. Puesto 35, The Imitation Game, Código Enigma, de 2014. Banda sonora Alexander Desplat, pieza Time. Main Team, que a través de ritmos percusivos y piano consigue unificar de forma sutil y asertiva las capas narrativas de la historia, reflejando el modo en que opera la mente del brillante matemático, sus dilemas más personales y la importancia para su nación del conflicto al que él y su equipo se enfrentan. Tono épico en momentos claves que, sin descuidar el contexto bélico, nos sitúan también en la desoladora existencia del protagonista. Puesto 34, Lion, Un camino a casa, de 2016. Banda sonora Dustin O'Halloran y Hushka, pieza Lion Team. Evocando emociones profundas en una atmósfera completamente inmersiva, su banda sonora acompaña a Saru en su lucha interna entre su origen y su presente, el trauma de la separación involuntaria del lado de su familia desde la infancia y la suerte agridulce de crecer con amor y grandes oportunidades, pero cargando un gran vacío. La música juega entonces con la esperanza, soledad y, pese a todo, el ensimismamiento del protagonista. Puesto 33, Sicario, de 2015. Banda sonora Johan Johansson, pieza Convoy. Elemento narrativo esencial, el soundtrack de esta película, que crea un ambiente de tensión, peligro y desasosiego constante. Para ello utiliza una mezcla de percusión industrial, drones y sonidos disonantes que anticipan la violencia y reflejan la angustia y el caos moral de la protagonista frente al abrumador y aplastante mundo del narcotráfico. Puesto 32, Train Dream, Sueños de trenes, de 2025. Banda sonora Bryce Dessner, pieza The Cray Mystery.
Magnífico score que acompaña en la cinta al paso del tiempo y la belleza del paisaje americano, mientras inserta al espectador en la psique del protagonista, usando instrumentos delicados como cuerdas y piano para evocar la memoria y la dureza de la vida, incluso colaborando con Nick Cave en ese cierre poético y espiritual que se le busca dar al personaje. Puesto 31. Madres Paralelas de 2021. Banda sonora Alberto Iglesias, pieza que se titula como su cinta Madres Paralelas. Este soundtrack incorpora elementos folclóricos como el fandango y canciones de cuna, dotando a la película de un ADN sonoro particular que dialoga con la cultura española y la intimidad de los personajes, y creando un lenguaje musical único que plasma las vidas paralelas de las protagonistas como dos hilos musicales que se unen. Puesto 30. The Neon Demon, El Demonio Neón de 2016. Banda sonora Cliff Martínez, pieza Demon Dance. Score hipnótico y vanguardista el que nos brinda Martínez en la cinta del danés Nicolas Winding Refn, que pende a merced de una atmósfera visceral e inquietante y que colinda de forma homogénea con las imágenes altamente estimulantes en la pantalla grande. La música guía el ritmo del suspense, subraya el horror, así como la belleza artificial, y refuerza esa sensación de pesadilla o sueño febril, pilar esencial y conocido en el estilo explícito y postmoderno de su director. Puesto 29. The Artist, El Artista de 2011. Banda sonora Ludovic Burs, pieza The Artist Main Theme, pieza orquestal que evoca maravillosamente la época gloriosa del cine mudo y que, ante una cinta ausente de diálogos, sirve de vehículo principal para expresar sentimientos, avanzar la trama, crear atmósferas tragicómicas y conectar al público con la historia y los personajes, logrando con ello sustituir a las palabras por ritmos que crean un deleite visual entre empatía y movimiento. Puesto 28. Whiplash, Música y Obsesión de 2014. Banda sonora Justin Hurwitz, pieza Whiplash. A diferencia de los musicales tradicionales, Hurwitz usa el jazz para generar nerviosismo, intensidad y conflicto, no alegría. Las piezas como Whiplash y Caravan se vuelven obstáculos y metas que amplifican la presión y el virtuosismo exigido, al tiempo en que la propia música se convierte en el objeto de obsesión de Andrew, la búsqueda de la perfección y la grandeza. Puesto 27. Oppenheimer de 2023. Banda sonora Ludwig Göransson, pieza Can You Hear the Music? Empleándose el violín para representar la humanidad y tensión interna del protagonista, la banda sonora recrea atmósferas de suspense y épica científica, guiando la narrativa emocional de la cinta e intensificando momentos claves como la creación y detonación de la bomba atómica, con una orquestación única que mezcla instrumentos clásicos y modernos para reflejar el contexto histórico y la significancia del acontecimiento.
Puesto 26, Sherlock Holmes, A Game of Shadows, Sherlock Holmes, Juego de Sombras de 2011. Banda sonora Hans Zimmer y Lorne Balfe. Pieza The End. Acentuando la acción frenética, el misterio y una atmósfera de época, emplea ritmos intensos, temas tribales y música balcánica o rumana para reflejar la amenaza de Moriarty y la expansión geográfica, a la vez que mantiene la energía caótica y el ingenio de las películas de Guy Ritchie. Es así como la música impulsa las secuencias de acción, especialmente las persecuciones y peleas del siempre elegante pero disparatado dúo Holmes-Watson con ritmos percusivos y complejos. Bien, y hacemos una parada requerida a mitad de camino en este viaje sonoro a través de las mejores partituras musicales de las últimas 15 primaveras del cine para invitarte, si te está gustando esta serie de videos, a formar parte activa de nuestra comunidad cinéfila. Suscríbete, dale pulgar arriba y déjanos saber tus respetuosas observaciones abajo en la cajita de comentarios. Nos agradará leerte. Continuamos inmediatamente porque lo mejor de lo mejor lo hemos dejado para la segunda mitad de este top. Puesto 25, The Wild Robot, Robot Salvaje de 2024. Banda sonora Chris Bowers. Pieza I Could Use a Boost. Banda sonora que da vida a la isla y a sus habitantes, fusionando sonidos naturales con instrumentos poco convencionales y electrónicos para reflejar la evolución de Ross, desde su origen tecnológico hasta su integración con la naturaleza, creando una ambientación única y marcando el viaje de descubrimiento y pertenencia del personaje principal, al tiempo que demarca temáticas como la familia no elegida y la conexión entre tecnología y ecosistemas. Puesto 24, Carol, de 2015. Banda sonora, Carter Burwell. Pieza Opening. Score que fluye entre los sentimientos no verbalizados de las protagonistas y la creación de escenarios específicos como fascinación, opresión, pérdida, que dan cohesión a la narrativa utilizando instrumentos como el piano y el clarinete, representando así a Carol y Teres, respectivamente, reflejando su amor prohibido, sus dificultades y su dolor subyacente, incluso con un estilo minimalista influenciado por Philip Glass. Puesto 23, It Follows, Está detrás de ti, de 2014. Banda sonora, Disaster Piece, pieza Hills, a través de sonidos electrónicos y sintetizadores, influencia de John Carpenter, establece un ambiente de suspense y nostalgia que se siente atemporal y amenazante, mezcla entre terror retro ochentero y paranoia constante, funcionando casi como un personaje más al anticipar el peligro, difuminar la línea entre lo real e imaginario y generar una tensión incesante con sus sintetizadores, percusiones y zumbidos, esencial para el ritmo lento y la inquietud de la película. Puesto 22, Anna Karenina, de 2012. Banda sonora, Dario Marianelli.
pieza Shoes of the Heathens, score que contextualiza la opulencia y represión social y potencia la narrativa a través de dos niveles musicales: el ambiente de los bailes y la aristocracia, con valses que simbolizan la pasión y la mecánica social, y la música íntima de los personajes, con piano y violines para la melancolía, el deseo y la perdición de Ana, usando temas que evocan la Rusia imperial y el tormento interior, desde la belleza superficial hasta la tragedia final. Puesto 21, Star Wars: The Force Awakens. El despertar de la fuerza, de 2015. Banda sonora John Williams. Pieza Main Theme Star Wars: The Force Awakens. Conectando la nueva trilogía con la nostalgia y la identidad clásica de Star Wars, el soundtrack introduce temas nuevos como el del Rey y Kylo Ren, pero entrelazándolos con leitmotiv icónicos como la fuerza del imperio, para impulsar así la narrativa emocional y reafirmar el estilo sinfónico neorromántico que define a la saga, ofreciendo frescura y familiaridad para deleitar tanto a viejos fans como a nuevos espectadores. Puesto 20, Joker, de 2019. Banda sonora Hildur Guðnadóttir. Pieza Bathroom Dance y Call Me Joker. Soundtrack que nos invita a sumergirnos en el alma atormentada de Arthur Fleck, reflejando su turbación, soledad y transformación gradual, sirviendo de guía en la evolución psicológica del protagonista y aportándonos una atmósfera opresiva y de autenticidad, e incluso influyendo directamente en la actuación y filmación de escenas claves, como el icónico baile en el baño o la escena anárquica de los simpatizantes del Joker en las calles. Puesto 19, Azul y no tan rosa, de 2012. Banda sonora Sergio de la Puente. Pieza de créditos de inicio. Elegante y dinámica partitura esta, la que compuso el español para la cinta venezolana, generando un tono exquisito y la cohesión narrativa necesaria entre las escenas, cuya esencia navega en temas complejos como la paternidad homosexual, la dismorfia corporal o la intolerancia frente a la diversidad, con una clase y fundamentos realmente envidiables, e incluyendo piezas gratamente complementarias como Viaje a Mérida o la de David el Indio, para otorgar personalidad y dinamismo. Puesto 18, The Theory of Everything, La Teoría del Todo, de 2014. Banda sonora Johan Johansson. Pieza Arrival of the Birds, de The Cinematic Orchestra. Acompañamiento emocional superlativo, el de la banda sonora, en la evolución de la trama y del propio personaje, Stephen Hawking, adentrándonos en su lucha y mezclando lo orgánico con lo electrónico para reflejar la complejidad de su mente y su enfermedad, aportando continuidad y enriqueciendo la narrativa a través de un sonido melancólico y esperanzador que enfatiza tanto los triunfos como las dificultades de su vida y su amor.
Puesto 17, Challengers, Desafiantes, de 2024. Banda sonora, Trent Reznor y Atticus Ross. Pieza, Match Point. Salvaje mezcolanza techno entre el sensual triángulo amoroso de Art, Tachi y Patrick y la severidad competitiva del deporte. Emula una aura palpitante de química explosiva y recalcitrante rivalidad entre sus personajes que solo va increciendo a lo largo de la película. Inspirados en el techno berlinés y la música rave de los 90, sus temas electrónicos intensifican la acción y la emoción, mimetizándose con la velocidad del tenis y los enfrentamientos psicológicos. Puesto 16, La piel que habito, de 2011. Banda sonora, Alberto Iglesias. Pieza, Los vestidos desgarrados. Acompañada de otras igualmente fascinantes como El cigarral o Pequeña flor, el compositor nos entregó un deleite sonoro tan alucinante como soberbio, acompañando deliciosa y acuciante a una cinta de Almodóvar como pocas en su especie. Usando ostinatos de cuerda y el violín como protagonistas, refleja la tensión psicológica y el confinamiento de la historia en una variedad de climas musicales que demarcan su tono de thriller y nos integra profundamente en su narrativa. Puesto 15, Life of Pi, La vida de Pi, de 2012. Banda sonora, Michael Dana. Pieza, Pi's Lullaby, ente que cobra vida dentro de la propia cinta, sublimando la belleza y conjurando emociones de alto valor introspectivo, espiritualidad, asombro o supervivencia. Su coro representa en sí mismo la fusión de culturas y nos transporta a un mundo fantástico y místico al tiempo que resalta el viaje espiritual y lucha por la supervivencia de su personaje principal. Recursos indios, corales y orquestales se conjugan con la narración creando un producto que supone una experiencia única y sin igual. Puesto 14, Moonlight, Luz de Luna, de 2016. Banda sonora, Nicholas Brittle. Pieza, The Middle of the World. La música crea un tapiz sonoro que emula melancolía, la turbulencia interna de Cairo y la belleza del entorno de Miami, con un uso intensivo de cuerdas para una sensación introspectiva, realzando la intensidad dramática de momentos clave como el aprendizaje de la natación que inspiró el tema principal o el emotivo This Spot, que en su conjunto buscan explorar la complejidad de la identidad y las relaciones interpersonales. Puesto 13, Conclave, Cónclave, de 2024. Banda sonora, Volker Bertelmann. Pieza, First Election y I Don't Want Your Vote. Soundtrack que alimenta el halo permanente de intriga y conspiración en cada encuadre, diálogo y silencios ante la cámara, reflejando la angustia espiritual y las facciones conflictivas de los cardenales, usando sonidos crudos, ritmos polirrítmicos y bajos potentes para enfatizar la incertidumbre y el drama del cónclave papal sin ser excesivamente eclesiásticos ni clásicos, incluso para las escenas tranquilas, un acierto absoluto para el compositor alemán y una entidad sin duda enriquecedora para la trama. Puesto 12,
One Day, Siempre el mismo día, de 2011. Banda sonora Rachel Portman, pieza We Had Today. Siendo un poderoso aliciente en la evolución emocional de Dexter y Emma a lo largo de las décadas, aporta una calidez y nostalgia abrazadora como escasas cintas lo han conseguido en su género, ideal para una historia de amor y amistad que se desarrolla a través de los años en la lente del Lone Traffic y que navega entre sentimientos de esperanza, pérdida y reflexión sobre el paso del tiempo y la importancia de cada momento compartido, haciendo que el espectador conecte profundamente con el viaje de sus protagonistas. Puesto 11, Dunkerque, de 2017. Banda sonora Hans Zimmer, pieza Supermarine. Partitura musical altivamente tensa la que nos presenta Zimmer y denota la urgencia en el hilo narrativo de lo que se nos cuenta o lo que nos cuenta Nolan, contrastante entre la ansiedad y el suspense constante mediante sonidos percusivos graves y la famosa escala Shepard que simula la desesperación y la ralentización o aceleración del tiempo, integrándose como elemento omnipresente que pone de manifiesto también la estructura no lineal de la cinta. Bien, y adentrándonos con fuerza en la etapa cumbre de este resumen regresivo de los mejores scores de la industria cinematográfica en los últimos 15 años, es propicio el inciso para destacar algunas de las bandas sonoras que se quedaron en el camino en nuestras listas de preselección, pero que merecen cuando menos una mención especial debido a que significaron muy buenos trabajos sonoros que entre el mar de propuestas se aproximaron bastante a nuestro top 50. A House of Dynamite, una casa de dinamita de 2025, banda sonora Volker Bertelmann, pieza A House Filled with Dynamite. The Five Bloods, Hermanos de Armas de 2020, banda sonora Terence Blanchard, pieza MLK Assassinated. The Power of the Dog, El Poder del Perro de 2021, banda sonora Johnny Greenwood, pieza 25 Years. Me Before You, Yo Antes de Ti de 2016, banda sonora Craig Armstrong, pieza May Nost, Me Before You. The Batman de 2022, banda sonora Michael Giacchino, pieza Batman vs. Riddlers. Minari de 2020, banda sonora Emile Mosseri, pieza Jacob and the Storm. Passengers, Pasajeros de 2016, banda sonora Thomas Newman, pieza Spacewalk. The King, El Rey de 2019, banda sonora Nicholas Brittle, pieza Paladins in Minor, Coronation. Fury, Corazones de Acero de 2014, banda sonora Stephen Price, pieza Norman. News of the World 2020, banda sonora James Newton Howard, pieza Antidotes. Ahora sí, pasamos directo al top 10 en esta lista selecta de las 50 partituras más sobresalientes de los últimos 15 años del cine según Fotograma 50, claro está. En todas sus formas recuerden, respiramos cine. Puesto 10, The Substance, La Sustancia de 2024, banda sonora Rob Furdy, pieza The Substance May Nost, electrónica pulsante y disonante para generar una tensión constante y demencial que amalgamada con el leitmotiv
evoluciona en clara obediencia a la degeneración de sus protagonistas, fusionando lo sensual con lo inquietante y marcando el tono del terror corporal y la crítica social sobre la obsesión por la belleza, todo ello con un trabajo detallado de silencio y sonido que realzan el impacto visual y el gusano emocional que de momentos carcome. Puesto 9. Hugo, la invención de Hugo Cabret de 2011. Banda sonora Howard Shore, pieza The Teeth. Excelso trabajo del compositor y saxofonista canadiense que nos entrega un viaje irrepetible entre el bullicio del mundo en la estación de tren y la fantástica historia del pequeño Hugo, enfatizando la inocencia y la maravilla, al tiempo que permite conectar con una Francia de época en pleno auge creativo y una incipiente invención del cine, aportando un tono unificador, lúdico y emotivo que reposa armoniosamente en cada nota de la composición de su partitura. Puesto 8. Tenet de 2020. Banda sonora Ludwig Göransson, pieza Posterity. Con una música que sigue la lógica de la cinta, el sueco nos presenta pistas que suenan igual si se reproducen hacia adelante o hacia atrás, como queda de manifiesto en esta pieza Posterity, que ayuda a los espectadores a experimentar el concepto de inversión de tiempo. Se integran sonidos como respiraciones y latidos que aportan a esa sensación visceral y humana a la trama compleja, marcando los giros narrativos que nos permiten sumergirnos en este mundo físico que va en reversa y la dificultad propia inherente a su narrativa. Puesto 7. Isle of Dogs, Isla de Perros de 2018. Banda sonora Alexandre Desplat, pieza Shinto Shrine. Haciendo uso de instrumentación tradicional japonesa como el koto, shakuhachi y taiko, el compositor franco-griego teje un contraste musical magnífico con el mundo propositivo de Anderson, enriqueciendo la narrativa, aportando identidad cultural, creando atmósferas dramáticas y satíricas y complementando la acción visual con percusiones dinámicas y melodías evocadoras que integran elementos de la música clásica japonesa con homenajes a Kurosawa para reforzar la riqueza cultural y una crítica social exquisita. Puesto 6. La La Land, Ciudad de las Estrellas de 2016. Banda sonora Justin Hurwitz, pieza Planetarium. Sencillamente mágico el soundtrack que nos regala Hurwitz para el film de Chazelle, en especial con esta pieza excepcional que juega sobresalientemente con los sueños, el romance y la melancolía del futuro que pudo ser entre Mia y Sebastian, pero que se desvaneció entre otros caminos varios, y rindiendo homenaje al tiempo a los musicales clásicos de Hollywood a través de temas recurrentes que evolucionan con la trama y expresan tanto lo inefable como lo icónico, para fusionarse de forma congruente con una cinematografía pensada para maravillarse. Puesto 5. The Brutalist, El Brutalista de 2024. Banda sonora Daniel Blumberg, pieza Overture Chip.
Desbordada en piezas tan brutales como el mismo título de la cinta, además de la ya mencionada Epilogue, Monologue, Construction, Heroine, entre otras, inundando la pantalla de un aura multisensorial y elevando la narrativa que refleja la crudeza arquitectónica, la lucha interna del main character y el caos industrial, creando una atmósfera que fusiona lo monumental con la sensibilidad humana, casi como una extensión de la propia construcción del edificio y la vida del arquitecto. No es solo un acompañamiento, sino un pilar narrativo que utiliza sonidos de construcción, metales disonantes y texturas industriales para evocar la época y la emoción, desde la llegada a Nueva York hasta los sueños de Laszlo Toth. Puesto 4. Interestelar de 2014. Banda sonora de Hans Zimmer, pieza No Time for Caution. El compositor alemán nos regala una de las piezas musicales más fascinantes que ha visto el cine para este siglo, unificando los vastos espectáculos visuales con la historia íntima, estableciendo vínculos entre eventos y motivaciones de personajes que de otro modo parecerían inconexos y que elevan la película a un verdadero clásico. El uso del órgano y acordes amplios evoca la inmensidad del universo y la soledad del espacio, mientras que el silencio y los drones reflejan el vacío, haciendo que el espacio se sienta vivo y aterrador al tiempo. Imita conceptos como la relatividad y la distorsión del tiempo, usando estructuras musicales como el glissando Shepard Reset para crear sensación de vértigo y desorientación, que desembocan en definitiva en esa alienación con los agujeros negros y los viajes en el tiempo. Puesto 3. Je perdu mon corps. Perdí mi cuerpo de 2019. Banda sonora de Dan Levy, pieza Je perdu mon corps. Levy, el compositor francés y mitad del dúo conocido de electropop Dido, nos maravilla de formas insospechadas con esta partitura fantástica que elude de manera única y anticipada a movimientos interiores en la infancia del personaje. Dan consiguió con la traza más genuina y desoladora exaltar la dimensión romántica de la historia y amplificar las emociones que en el espectador se vuelven un diluvio, tensando una experiencia magnífica. El mismo director del film, Kaplan, ya nos advertía que la música aportaba una atmósfera cósmica y mística a situaciones cotidianas de la vida suburbana. Si la película es un pequeño planeta, la música es su universo, dijo. Puesto 2. The Square, El Cuadrado, de 2017. Banda sonora Justice, pieza Genesis. La inclusión de música pop en momentos claves como la fiesta de la galería o la secuencia del mono resalta lo absurdo y la falta de autenticidad en el arte y la sociedad que critica el sueco Oslund, que elevan en el espectador esa sensación de incomodidad constante, cumpliendo claramente una función irónica y de contraste que resalta la pretensión, la superficialidad y la desconexión emocional del mundo del arte contemporáneo que se satiriza con la cinta, creando una tensión distinguidísima entre la energía pop de la canción y las situaciones incómodas y moralmente ambiguas que expone. Puesto 1. Y la medalla de oro en este apartado se lo ha llevado
Babylon de 2022. Banda sonora Justin Hurwitz, pieza Voodoo Mama. Espectacularidad de música incidental que nos sumerge vertiginosa pero magistralmente en la extravagancia, locura y decadencia del viejo Hollywood, usando un jazz salvaje y desquiciado que contrasta con el dolor y patetismo subyacente, y a través de temas recurrentes para personajes como el melancólico de Manny y Nelly y situaciones como la resaca post-fiesta, crean una atmósfera única, sobrecargada y emocionalmente agotadora, pero esencial para la narrativa y evolución de los personajes. Con Voodoo Mama, el estadounidense alcanza el éxtasis del exceso, la gloria e insanidad que desbordan a una cinta plagada de espectáculo, fama efímera, triunfo, caídas precipitadas y un profundo olvido inherente a la siempre luz fugaz que acompaña a los artistas de su opulenta y sangrante industria. Hemos llegado al final de este episodio, mis estimados, pero no queremos despedirnos sin dejarte la invitación a formar parte de la conversación cinéfila. ¿Cuáles son tus partituras favoritas de estos últimos 15 años? Más o menos de acuerdo con la selección, ¿a cuáles reemplazarías en tu top personal? ¿Qué te ha parecido este viaje a través de estas auténticas joyas sonoras? Queremos leerte. Si te ha gustado, déjanos tu like y no te olvides que por aquí por Fotograma 50 en todas sus formas, respiramos cine.